En primer lugar, agradecer a la Oficina de Inversiones Estratégicas y a LEVAP por la organización de este webinar. Creo que es esencial implicar a todos los agentes que van a trabajar en el plan de recuperación, transformación y resiliencia en algunos principios que son importantes, y uno clave es precisamente este que comentaremos hoy. El DNSH son las siglas en inglés del Do Not Significant Harm, de básicamente el principio de no causar un perjuicio, un daño significativo al medio ambiente. Es un principio básico y elemental para que los fondos de este plan de recuperación, de transformación y resiliencia que presentó el Gobierno de España ante la Comisión Europea puedan ser estas actuaciones elegibles. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significados y qué desarrollos y qué planteamientos se deben plantear en base a esto? Hoy la ponente que tenemos aquí, Lucía Cobo, miembro del vocal, la asesora del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues no lo podrá determinar mejor. Básicamente, yo creo que los fondos que vienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen que servir para todas aquellas siglas que hacen frente, ¿no? Primero, la recuperación. Evidentemente hemos pasado unos años complicados por el parón económico de la pandemia, que ha dejado, digamos, una crisis económica de la cual hemos ido saliendo de forma bastante positiva. Pero luego las otras dos, ¿no? La transformación y la resiliencia. Y para ello, el no causar un daño significativo, es decir, no vale todo para la recuperación, y esa recuperación tiene que transformar nuestro modelo económico y social y hacerlo más resiliente. Es decir, los efectos del cambio climático van a existir. Evidentemente debemos trabajar para mitigar esos efectos, pero también sabemos que nos tenemos que adaptar a él, y por lo tanto el no causar ese daño significativo es elemental en las políticas públicas que se hagan, y evidentemente en aquellos proyectos que se puedan beneficiar de estos fondos. He hablado de la mitigación y de la adaptación al cambio climático, pero evidentemente esos significantes no se entenderían también sin un uso, digamos, sostenible y la protección de recursos hídricos y marinos. La escasez de agua puede ser también, evidentemente, un efecto derivado del cambio climático, sobre todo en regiones mediterráneas e isleñas o insulares como son la nuestra. Y además, este principio de no daño significativo también tiene que afectar a una mejor economía circular y a la prevención y el control de la contaminación, además como la protección y recuperación de biodiversidad y ecosistemas que, ya digo, trabajarán para mitigar los efectos del cambio climático y en muchos casos también para adaptarnos a él. Yo simplemente he hecho esta presentación. Soy Pep Malagrava, el director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de las Illes Balears. Nos ha tocado, comentábamos en la previa, nos ha tocado gestionar una de las áreas más complejas en la situación actual. Eso aporta muchos retos y evidentemente creo que estas actuaciones tienen que ser importantes, ya digo, no solo para quien tiene la competencia, por decirlo de alguna forma, sino de forma transversal. Y a partir de aquí daré paso a Lucía. Lucía, una breve reseña sobre ella. Dentro de la administración ha sido representante de España ante organismos de la Unión Europea responsables de la gestión de fondos europeos en diversos ámbitos: I+D, innovación, competitividad de la pequeña y mediana empresa, asilo e inmigración. También ha trabajado en el ámbito institucional e internacional con organismos multilaterales y delegaciones internacionales y para fomentar la participación de España y sus actores públicos y privados en terceros países.
y actualmente, como decía, es vocal asesora en el gabinete de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es directora de la División para el Seguimiento de la Aplicación de Normativa Ambiental. Así que sin más y ya esperando conocer lo que nos puede contar y el futuro debate, nada, reitero los agradecimientos y Lucía, todo tuyo. Muchas gracias, Pep Malagrava, director general. También agradecer a la Escuela Balear de Administración Pública esta invitación. Efectivamente, soy directora de la División para el Seguimiento de la Aplicación de la Normativa Medioambiental, que es un nombre muy largo para algo que llamamos en corto División de NSH. Bueno, tenemos un par de horas. Sois la primera comunidad autónoma a la que impartimos formación, así que estamos muy contentos de poder iniciar esta andadura. Espero que salgáis de aquí con una idea general sobre qué es el principio de no causar daño significativo al medio ambiente y sobre las obligaciones medioambientales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Voy a compartir una presentación con vosotros. Espero que se vea correctamente. Bien, empezamos. La presentación os la haré en dos partes. Una primera parte en la que hablaré de los criterios medioambientales en las políticas públicas, tanto a nivel mundial, europeo y español. Un breve repaso al mecanismo de recuperación y resiliencia, que bueno, a estas alturas de la formación que estáis recibiendo seguramente ya lo conozcáis, así que será simplemente un breve repaso. Y por último, el propio Plan Nacional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en la segunda parte entraré en las obligaciones ya concretas del principio de no causar daño significativo al medio ambiente y el etiquetado climático en el marco del propio Plan de Recuperación. Hablaré de las herramientas de apoyo que ponemos desde este Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ayudar a las administraciones en la tarea que tenemos por delante y cómo plasmar este principio en los instrumentos ya de implementación del propio plan, pues qué pasos hay que seguir, qué clausulado incluir, incluso mecanismos de verificación para este principio de NSH y para el etiquetado. Bueno, lo primero es comenzar por el marco más elevado, lo conocéis de sobra, pero bueno, algunas iniciativas destacadas a nivel internacional, en el ámbito internacional, es la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Ahí se encuentran varios objetivos medioambientales, pues ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, etcétera. Dentro de las acciones por el cambio climático hay que mencionar también el Acuerdo de París de 2015, que establece también una serie de compromisos que deben ser considerados en las políticas públicas y están encaminados a reducir emisiones de forma significativa, a reducir también los gases de efecto invernadero. A nivel europeo también conocéis bien el Pacto Verde Europeo de 2019 para reducir de nuevo estas emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% con respecto a 1990. En este sentido se contemplan acciones de energía, edificios, movilidad e industria. Y luego, a nivel de nuestro país, como no podía ser de otra forma, pues habéis visto que hay una serie de planes y normas. Aquí ponemos las dos patas, digamos, del Ministerio, aunque tenemos una tercera pata que es reto demográfico, pero bueno, por un lado tenemos la parte de energía y por otra parte tenemos la parte de medio ambiente y de clima. Bueno, veis
todas las iniciativas que se están poniendo en marcha, estrategia a largo plazo de descarbonización, los planes estratégicos de patrimonio natural, biodiversidad, la estrategia de economía circular, la declaración que se hizo ante la emergencia climática y ambiental, y por la parte de energía, pues como decimos, la estrategia de transición justa, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y merece la pena destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se cita en diversas ocasiones en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una referencia a la hora de evaluar sus efectos sobre los objetivos climáticos. Así que digamos que en la creación del Plan Nacional, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha recogido todas estas cambios normativos que ya estaban planificados, digamos, en tema de materia medioambiental y creo que estamos bastante avanzados en estas áreas. Bueno, como sabéis, hubo una terrible crisis que hemos pasado. Es un momento histórico en muchos sentidos a nivel mundial y ha habido distintas iniciativas por parte de los distintos países para reaccionar a esta crisis sanitaria, social y económica. Vemos, la Comisión Europea propuso el plan de 750.000 millones de euros, pero también Reino Unido, Estados Unidos, Japón, en fin, todos los países han querido reaccionar de manera que se mitigara este impacto. Y ahí es una de las maneras de reaccionar por parte de la Unión Europea fue el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es revolucionario en muchos sentidos porque es una reacción a la crisis muy distinta a la que se hizo en 2008, en el cual más o menos se dejó que cada país se saliera de la crisis como pudiera dentro de Europa, y eso tuvo graves consecuencias a nivel social y a nivel de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Unión. En ese sentido, este mecanismo de recuperación y resiliencia realmente es una manera muy distinta de reaccionar. Bien, ¿en qué consiste brevemente el mecanismo? Bueno, pues es con emisión de deuda por parte de la Unión Europea, es decir, no es cada país el que se tiene que endeudar, sino que se endeuda la Unión Europea a nivel global. La inversión, como ya he dicho, 750.000 millones en transferencias y préstamos, de los cuales a España le corresponden unos 140.000 millones, es más de un 18% del total. Se han solicitado por ahora 69.000 millones de euros en transferencias. Transferencia significa que es ayuda no reembolsable, que para que se hagan una idea es un 5% del PIB. Es un importe realmente sin precedentes en toda la historia de la Unión Europea. El plazo para la ejecución de las inversiones es hasta el 31 de agosto de 2026 y se puede pedir la otra parte, la siguiente parte, hasta conseguir los 140.000 millones por medio de préstamos. Algo muy específico también de este mecanismo es que la gestión es por objetivos, es decir, no es por ejecución de gasto como han sido hasta ahora el resto de fondos europeos, sino que la gestión es performance-based, está basada en hitos, en cumplimiento de hitos y en cumplimiento de objetivos. Bueno, aquí veis gráficamente, como fruto de este mecanismo financiero, los importes que recibirá España. Lo que veis desde la historia de la Unión Europea, nunca ha habido volúmenes de este tipo. Es como un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más en comparación con las transferencias que se venían recibiendo. De hecho, en 2020 se recibieron unos 5.000 millones de euros y en 2021 esto se ha convertido en casi 35.000 millones. Este nivel de inversión se concentra entre 2021 y 2023 porque el Gobierno quiso que esa parte, la parte de ayudas, llegara en los 3 primeros años de vigencia del plan para que esta terrible crisis y salir lo antes posible de
bache pandémico. Entonces, primero sería la parte de ayudas y ahora se están solicitando, bueno, lo habréis visto en las noticias, se está solicitando ya la parte de préstamos, que son préstamos reembolsables. Aquí veis el calendario de pagos previsto. Como veis, de nuevo, el mayor esfuerzo inversor se deja para 2021 a 2023 y para el periodo 24-26 pues una menor cuantía. En esencia, el reto es ejecutar este elevadísimo importe de fondos en un espacio de tiempo muy reducido. Es un gran reto de gestión. Pero bueno, la idea era esa, que hubiera un esfuerzo contracíclico mediante acciones tempranas para no desaprovechar todas las oportunidades y lograr recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia. Ya hemos recibido prefinanciación y primer desembolso y ahora estamos pidiendo el segundo desembolso, que como les comentaba antes, está basado en el cumplimiento de determinados hitos y objetivos que están claramente definidos. Bueno, un brevísimo repaso al plan de recuperación, que entiendo que a estas alturas ya conocéis, pero bueno, simplemente el plan se estructura en 4 ejes que veis ahí: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Hay 10 políticas palanca y dentro de estas 10 políticas palanca que veis ahí: agenda urbana, rural, resiliencia de las infraestructuras, transición energética justa e inclusiva para no dejar a nadie atrás, modernizar la administración, un pacto por la ciencia, modernizar y digitalizar las empresas, educación, conocimiento, por supuesto refuerzo del sistema de salud, puesto que esto es una reacción a una crisis sanitaria, y luego los cuidados, políticas de empleo, cultura, deporte y modernizar nuestro sistema fiscal. Dentro de estas 10 políticas palanca están los 30 componentes. Vamos a ver si consigo. Vale. Dentro de estos componentes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene como 10 componentes bajo su responsabilidad. Creo que somos el ministerio con mayor número de componentes bajo nuestro ámbito, pero como pueden ver es todo tipo de ámbitos y todo tipo de ministerios. Dentro de esas componentes hay medidas. Ya se subdividen cada uno de los componentes en medidas. Las medidas son de 2 tipos: reformas e inversiones. Dentro de estas 30 componentes tenemos casi 214 medidas ya negociadas. Es un plan de reformas e inversiones que ya está detallado. Bueno, las reformas se corresponden normalmente con normativa, pues reales decretos, anteproyectos de ley, temas que estaban previstos o que se han previsto de acuerdo con los objetivos del marco de recuperación y resiliencia, y las inversiones, que son las que se corresponden con actuaciones con presupuesto asignado, es decir, reformas es normativa, inversiones pues subvenciones, contratos, bueno, todo lo que lleve aparejado un presupuesto. Bueno, ya he comentado que los desembolsos están vinculados a hitos y objetivos, y la consecución de estos hitos y objetivos genera el derecho a solicitar el correspondiente desembolso. Esto, insisto, es muy distinto al resto de fondos europeos, que era por justificación del gasto, con lo cual esto es una novedad también que bueno, la idea es simplificar, pero quizá pues añade complejidad, porque nunca habíamos gestionado fondos europeos de esta forma. ¿Qué son hitos? Pues normalmente logros cualitativos. ¿Y qué son objetivos? Pues normalmente hitos cuantitativos, el resultado de las inversiones. Por ejemplo, ahí vemos que uno de los objetivos es que al menos 140.000 metros cuadrados de renovaciones energéticas se completen en edificios públicos, con al menos un 30% de reducción de la demanda de energía primaria. Así que, como digo,
estos hitos y objetivos están ya negociados dentro de la decisión de ejecución del Consejo y son los que justifican la solicitud de desembolso. Bueno, simplemente para que tengan los enlaces a la normativa a la que tenemos que atender dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Génesis dice que en el principio no había nada y efectivamente cuando salió el primer reglamento, el reglamento de taxonomía, no existía nada anterior. Esto viene del marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Como una idea de la Unión Europea para el ámbito privado, de hecho, el ámbito de las empresas que tienen que dar resúmenes financieros. El marco de finanzas sostenibles lo que busca es evitar el greenwashing. Sabemos que ahí la banca nos oferta inversiones que llaman sostenibles, se le llama verde a cualquier cosa y el reglamento de taxonomía es el primer intento de definir exactamente qué significa sostenible para cualquier actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces, es un reglamento para establecer un marco que facilite estas inversiones sostenibles. Pues bien, en el reglamento de taxonomía es en el que se define por primera vez a nivel europeo qué es el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Luego se negoció el mecanismo de recuperación y resiliencia, que tiene también su propio reglamento y, como decíamos, su objetivo general era mitigar el impacto social y económico que provocó la crisis de COVID y fomentar la cohesión económica, la cohesión social y la cohesión territorial al nivel de la Unión. Según el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, la evaluación de los planes de recuperación nacionales debe garantizar que todas y cada una de las medidas, es decir, cada reforma y cada inversión que estén comprendidas en el plan, cumplan con el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Y como les he comentado antes, para poder acogerse a este mecanismo, cada Estado miembro tuvo que presentar un plan nacional de recuperación y resiliencia, del cual ahí tienen también el enlace. Bien, pues si el reglamento de taxonomía era el génesis, la CID, que es la decisión de ejecución del Consejo en el que se nos aprueba la evaluación de este plan, esto es el Antiguo Testamento, esto es la Biblia. Basándose en el contenido de este documento, que es el que se ha negociado con la Comisión Europea, basándose en el contenido de este documento que incluye las reformas e inversiones que ejecutará el Estado miembro por componentes, los hitos y objetivos y su correspondiente calendario y cuándo hay que cumplirlos, y la contribución financiera que se abonará en tramos una vez cumplidos estos hitos y objetivos, pues como digo, esta decisión de ejecución del Consejo es el documento básico en el que nos tenemos que basar para cumplir, aparte de nuestro propio plan de recuperación, que es mucho más extenso y tiene muchos más capítulos de los que les hablaré posteriormente. Después se aprobaron, también decía el mecanismo, que había que aprobar unos acuerdos operativos, que ya son las disposiciones, pues el seguimiento de los indicadores, el calendario para el seguimiento de la ejecución, incluso algunos mecanismos de verificación de los hitos y objetivos que aparecen en la decisión de ejecución del Consejo o en la CID. Y también decía el mecanismo que la Comisión debía facilitar una guía técnica acerca de la manera en que debía aplicarse el principio de no causar un perjuicio significativo. Y ahí está la guía técnica que sacó la Comisión sobre este tema, con lo cual vemos que ya se daban cuenta de que este tema del principio de no causar daño significativo al medio ambiente no era sencillo. Bien, ahí les indico también la guía que hemos desarrollado desde este ministerio para ayudar a las administraciones a cumplir con este principio dentro del plan de recuperación. Es un enlace a nuestra página web en nuestro ministerio y ahí se pueden descargar la guía directamente. También el portal en el que tenemos la mayor documentación.
Y una mención especial a los actos delegados del reglamento de taxonomía, que por ahora hay un único reglamento delegado, pero estamos esperando más, para el tema de los objetivos climáticos y medioambientales. Ha salido ya el acto delegado clima, que es un acto delegado del reglamento que decíamos, donde la Comisión utiliza como criterios técnicos de selección de operaciones, pues define para ciertas actividades económicas cuándo hay o no hay un perjuicio significativo al medio ambiente. Como digo, ha salido el acto delegado de los objetivos climáticos, falta por salir el reglamento delegado relativo a los 4 objetivos medioambientales. Bien, y este último documento que les indico, el análisis del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, es el que hizo la Comisión previa a la aprobación de la decisión de ejecución del Consejo, donde digamos que se nos pone la nota que tiene nuestro plan de recuperación, que en el tema de la transición ecológica pues es la máxima calificación. Bien, y por último, las órdenes del Ministerio de Hacienda. Como saben, el Ministerio de Hacienda es autoridad responsable del fondo en España y han establecido un sistema de gestión y un sistema de información para reportar toda la información del fondo, presupuestaria, contable, de seguimiento de hitos y objetivos para la Comisión Europea. Bueno, y por último, reiterar, la ejecución de las actuaciones presenta una condicionalidad estricta, es decir, está detallado en el plan, está detallado en la decisión de ejecución del Consejo, lo que se puede, lo que no se puede hacer y con qué requisitos y condiciones. ¿De acuerdo? Y la comisión lo que hará será evaluar si se han cumplido de forma satisfactoria esos hitos y objetivos y ver si los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con la normativa aplicable. Pues bien, dentro de los condicionantes de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia encontramos los relativos a los aspectos medioambientales, que son los que vamos a ver por dónde empezar, qué recursos tenemos y cómo plasmarlo ya durante la ejecución y la implementación del plan. Bueno, lo primero, ya se ha mencionado respecto a los pilares en los que se basa el plan, pero bueno, hay 2 ámbitos políticos de importancia europea, que son la transición ecológica y la transformación digital. El plan de recuperación, transformación y resiliencia contribuye a todo lo que hemos visto antes, al objetivo de neutralidad climática para 2050, busca un crecimiento medioambientalmente sostenible y justo a medio y largo plazo, está alineado con el Pacto Verde Europeo, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que lo que busca es una transformación verde de la economía y priorizar la transición ecológica de nuestro sistema productivo. Tenemos un camino arduo por delante. Bueno, en su ejecución, como explicaba antes, la totalidad de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben cumplir tanto con el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, como con los requisitos que permitieron reconocer la contribución climática de todas las medidas del plan. Así que ambos, el principio de NSH y el etiquetado climático de ciertas inversiones, son principios horizontales del plan de recuperación. Bien, de los 69.000, más de 69.500 millones que hemos visto antes que recibiremos en ayuda, un 39, casi un 40% se destina al impulso a la transición verde. Estos son pues casi 28.000 millones. El plan fue objeto de una ardua negociación y una evaluación previa por parte de la Comisión Europea. Vamos a ver, no solo se evaluó perfectamente que cada una de las medidas que se habían descrito por parte de España que se iban a ejecutar cumplieran la legislación ambiental, eso es una base, vamos, se da por descontada, pero es que además se evaluó
que todas y cada una de esas medidas cumplieran el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Y luego, ciertas inversiones no es que no causen daño, que se supone que ninguna en el plan causa daño, es que hay algunas de las inversiones, algunas de las medidas que contribuyen especialmente a los objetivos climáticos. Pues bien, fuimos el primer país en presentar un plan nacional junto con Portugal. Fue el primero en ser valorado positivamente, informado favorablemente por la Comisión Europea en junio del 21 y nos otorgaron la calificación máxima. Así que bueno, hay un fuerte compromiso con la descarbonización de la economía española. Sepamos que el marco de recuperación y resiliencia nos pedía un 37% de las inversiones, un 37% del presupuesto total dedicado al plan que fuera a mitigarse y adaptar al cambio climático, es decir, que contribuyera directamente a la transición ecológica. Era un 37%, conseguimos casi un 40%, pero es que además el 20% de este plan tiene que dirigirse a digitalización y también hemos conseguido un 28,2% de las inversiones del plan que se destinen a digitalización. Bueno, pues ya hemos visto que todas las medidas del plan se evaluaron para determinar el cumplimiento, pero es que cada una de las medidas fue también evaluada específicamente para ver su contribución a estos objetivos, tanto climáticos como ambientales. Así pues, ahí pueden ver todos los componentes y cada uno, en mayor o menor medida, se ve cómo contribuye, dependiendo de las medidas que tenga dentro de cada uno de los componentes, cómo contribuye a combatir el cambio climático y vemos que casi todos, bueno, todos de hecho tienen alguna contribución a la transición ecológica. Así que, como decía el director general, bueno, esto no es únicamente que el Ministerio para la Transición Ecológica o la Dirección General de Energía y Cambio Climático de Baleares esté ocupada de esto, es que esto ha empezado a impregnar ya todas las políticas públicas, es decir, el 100% de las medidas del plan de recuperación no daña el medio ambiente y el 40% de las medidas contribuyen especialmente a mejorar el cambio climático. Así que esto es una de las cuestiones revolucionarias de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, bueno, pues que esto ya ha calado en la política pública y ya era hora, ¿no? Bien, vamos a ver los 6 objetivos medioambientales que considera el Reglamento de Taxonomía para definir el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Ahí vemos los 6 objetivos climáticos y ambientales para los cuales hay que garantizar que no se daña ninguno de ellos. Es decir, en cualquier actividad económica vamos a evaluar si en alguno de estos objetivos climáticos o ambientales se daña el medio ambiente. Y no vale con mejorar el objetivo de mitigación pero perjudicar al de economía circular. No, hay que cumplirlos los 6 a la vez. Bien, pues los 2 primeros, mitigación y adaptación, son los objetivos climáticos, para los cuales recuerden que ya ha salido el acto delegado del Reglamento de Taxonomía. Y los 4 siguientes son los objetivos medioambientales, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación o la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Pues bien, ¿qué significa no causar daño significativo al medio ambiente para cada uno de ellos? Bueno, para el objetivo de la mitigación del cambio climático, una actividad económica no causa daño significativo a este objetivo si no emite gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Una actividad económica causa daño significativo al objetivo de la adaptación al cambio climático si provoca efectos adversos de las condiciones climáticas actuales o de las previstas en el futuro sobre sí misma, sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre los activos, ¿de acuerdo? Eso es causar daño significativo al medio ambiente para este objetivo de adaptación.
cuando una actividad económica causa daño significativo al objetivo medioambiental del uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, pues cuando esa actividad económica va en detrimento del buen potencial ecológico de las masas de agua, del buen estado de estas masas. Cuando una actividad económica causa un daño significativo al objetivo medioambiental de la economía circular, pues cuando esa actividad económica provoca ineficiencias en el uso de los materiales o en el uso directo o indirecto de los recursos naturales y da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, de la incineración de residuos, de la eliminación de residuos. Es en ese caso cuando una actividad económica causa daño significativo al objetivo de economía circular. Bien, quinto objetivo medioambiental. Cuando una actividad económica causa daño significativo al objetivo de prevención y control de la contaminación, bueno, pues como su propio nombre indica, cuando esa actividad económica aumenta las emisiones de contaminantes al agua, a la tierra, a la atmósfera, etc. Vemos que alguno de estos objetivos se solapa unos con otros. Si aumentamos la polución en el agua, pues ya estás afectando también al uso sostenible del agua y de los recursos marinos. Así que hay cierto solapamiento. Y el último, el objetivo de protección de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Cuándo una actividad económica causa daño significativo a este objetivo? Bueno, pues cuando esa actividad va en detrimento de las buenas condiciones y de la resiliencia de los ecosistemas o va en detrimento del buen estado de conservación de los hábitats y las especies. Así que cada una de las medidas del plan de recuperación ha sido objeto de una ardua evaluación con idas y venidas de condicionantes y añadir condicionantes, de manera que para la aprobación del plan se aseguró, añadiendo ciertas condiciones específicas, se aseguró que todas y cada una de las medidas cumplían el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. En este aspecto, la Comisión es especialmente exigente y es señal de la importancia que le da como criterio horizontal del plan. Así que, bueno, como comentábamos, finalmente el conjunto del plan no solo cumple escrupulosamente con la legislación ambiental, sino que además se han introducido condiciones específicas para asegurarse de que todas las reformas e inversiones cumplen el principio de NSH para los 6 objetivos medioambientales. Esto es, por ejemplo, una obra de infraestructura no es suficiente con que haya su evaluación de impacto ambiental o todos los requisitos que pide la legislación ambiental europea y española. No es suficiente. Para las obras de infraestructura, por lo general, o para cualquier tipo de obra, se ha introducido un requisito específico, por ejemplo, en la economía circular, para decir que el 70% de los residuos se van a reciclar. O sea, no es suficiente con cumplir la normativa ambiental. Para cumplir el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, además hay que reutilizar, revalorizar, etcétera, el 70% de los residuos de esa obra. Así que, como digo, se han introducido en muchas de las inversiones condiciones específicas que tienen que conocer si forman parte de las consejerías, ayuntamientos, consejos insulares que vayan a ejecutar este plan de recuperación. Bueno, desde este Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos dimos cuenta inmediatamente de que hacía falta ayudar al resto de ministerios, al resto de administraciones a cumplir esta obligación horizontal, tanto dentro de la casa como fuera. Nosotros tenemos muchos fondos del plan de recuperación, pero hay muchos otros ministerios que también los tienen, y de ahí todo se va a ir a distribución territorial, etcétera, con lo cual esto va a llegar, digamos, desde la cúspide de una pirámide a la economía ya más concreta, ¿no?, de los ciudadanos y
y de las empresas. Pero claro, esto hay que ejecutarlo y esto hay que entenderlo y hay que saber qué es el principio y hay que saber qué es el etiquetado climático. Así que bueno, como es crucial asegurar que se cumple con lo comprometido con la Comisión en cuanto al DNSH y al etiquetado verde, pues de esto dependen los desembolsos, no nos olvidemos. De estos principios horizontales es uno de los, entre otros, pues como fraude que ya han visto en el curso o otros principios horizontales del mecanismo que hay que cumplir para que se efectúen los desembolsos. Así que ya nos dimos cuenta de que esto hacía falta. Hemos organizado diversas acciones, bueno, ayudamos en la evaluación del plan, a los distintos ministerios para su aprobación. Hemos puesto a disposición de la Administración un buzón de consultas. Hemos elaborado esta guía técnica que les comentaba, damos formación. Esto es el primer ejemplo de formación a comunidades autónomas. Damos asesoría desde esta división de NSH. Bueno, nos hemos ofrecido también a revisar los instrumentos de ejecución del plan, de implementación del plan que desarrollen otros ministerios. Todas las semanas revisamos todos los asuntos que se presentan a los órganos colegiados del Gobierno, que es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es la previa al Consejo de Ministros. Hacemos informes. Y también recibimos consultas desde todas las administraciones públicas relativo a sus órdenes de bases, convocatorias, etcétera. De manera que ahí lo tienen disponible para, bueno, igual tardamos un pelín porque estamos un poco desbordados, pero necesitamos, pero siempre contestamos. Con lo cual, bueno, pues envíennos sus órdenes de base, sus convocatorias o cualquier consulta que pueda tener en lo relativo a este principio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en la unidad de NSH? Bueno, estamos haciendo un ejercicio transversal, es para todas las políticas del plan de recuperación. Vemos ahí la cantidad de instrumentos jurídicos que hemos revisado en todas las áreas competenciales. Lógicamente hay más instrumentos de los ministerios que tienen asignados más fondos del plan, pues transición ecológica, economía, industria, transportes, ciencia y transformación digital, pero bueno, vemos que vamos revisando todos los instrumentos que se ponen en marcha en cumplimiento de los hitos y objetivos que tenemos comprometidos con la Comisión Europea. También el ejercicio es para todos los instrumentos, de todos los tipos de instrumentos y de normas jurídicas, reales decretos, órdenes ministeriales, acuerdos de Consejo de Ministros, anteproyectos de ley, en fin, todo tipo de instrumentos, estrategias, reales decretos ley, todo lo que se presenta a estos órganos o se nos presenta por medio del Ministerio. ¿Cuáles son las vías? Pues, como decía, todos los asuntos que se presentan cada semana a los órganos colegiados del Gobierno previas a aprobación en Consejo de Ministros, van pasando también varias versiones, se revisan todas para comprobar que se han incluido correctamente pues, el clausulado, las condiciones de NSH que hay que cumplir y el etiquetado para esa determinada inversión de la cual se está desarrollando el instrumento de ejecución. Bueno, afortunadamente los distintos ministerios ya son muy conscientes de este requisito. Como digo, no somos nosotros la aldea gala, sino que está impregnado ya todas las políticas públicas y los ministerios responden muy adecuadamente, introduciendo todos los requisitos y condicionalidades expresas que aparecen tanto en el plan como en la decisión de ejecución del Consejo. Así que cada vez se hace mejor. Y bueno, es de agradecer este interés por parte de todos. Pero bueno, también atendemos múltiples consultas que nos llegan por medio de nuestra Secretaría General Técnica, que son nuestras unidades horizontales en conexión con otros departamentos jurídicos de otros departamentos ministeriales. Y también los asuntos que nos llegan, pues bueno, si se organiza una conferencia sectorial, etcétera, o lo que nos llega desde el buzón. Y aquí, para que vean que cubrimos también de forma horizontal todo el plan, hasta la fecha se ha revisado en 29 componentes
29 componentes hemos tocado, pertenecientes a 126 medidas, esto es 47 reformas y 79 inversiones. Creo recordar que hay 102 reformas, 110 inversiones. Aquí sí que, bueno, llevamos ya cubierta una gran parte en ejecución de los hitos y objetivos según van pasando las fechas. El segundo desembolso que estamos justificando ahora por parte de la autoridad responsable, tengo entendido que es a 30 de diciembre del año pasado. Así que, bueno, cada 6 meses hay que ir justificando que se ha ejecutado. Bien, no sé si se me ve en cámara porque no lo veo, pero bueno, esta es la guía que hemos editado en este ministerio porque vimos cómo se había negociado, cómo se había diseñado, cómo se había evaluado el plan, pero ahora había que pasar de las musas al teatro, ¿no? Había que pasar del papel, de todo ese diseño y toda esa descripción que hay en el plan de recuperación, transformación y de resiliencia, había que pasar a la ejecución material, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Bueno, pues elaboramos una guía que ya va por su tercera versión, porque vimos que la normativa del NSH pues no era fácil. La propia comisión, como he contado antes, tenía que sacar su propia guía. Y bueno, pues vimos cómo ayudar en el diseño y desarrollo de los instrumentos de la administración. Esta guía ya va por la tercera versión, la última versión nos la ha comentado la propia Comisión Europea, la guía es de septiembre, esta versión. Hemos introducido todos los comentarios que nos ha indicado la Comisión y nos ha dicho que piensa que es un instrumento muy útil para garantizar el cumplimiento del principio en la implementación del plan español. Así que bueno, no sé si estaremos a la altura de tantos elogios, pero sí que pensamos que es un instrumento útil, que podéis usar a discreción y bueno, si tenéis cualquier cuestión, pues ahí está disponible también el buzón. Bueno, os dejo el enlace de nuevo a nuestra web donde podéis encontrar la normativa, las propuestas, la guía, un modelo de cuestionario de autoevaluación también que sigue el modelo de la guía técnica de la comisión para que os lo descarguéis directamente y también otros recursos por si os resultan de utilidad. Y como yo, entre otras cosas, vengo a hablar de mi libro, pues os cuento el contenido de la guía, básicamente la normativa que aplica, qué actuaciones son elegibles y cuáles no, indicaciones concretas que nos ha dado la comisión durante la evaluación y negociación del plan. Así que, bueno, cosas que se han ido intercambiando y que sabemos que son de interés, pues las hemos introducido en la guía también. Las propuestas de clausulado en el apartado 4, pues qué debes tener en cuenta en el diseño de los instrumentos jurídicos y varios anexos con los listados de etiquetas que se han asignado a ciertas inversiones del plan, como digo, por la cierta contribución sustancial que pueden tener a los objetivos climáticos y ambientales, modelos de evaluación, de autoevaluación y de declaración responsable o indicaciones para actividades específicas. Bien, esto es algo con lo que quiero que se queden grabado a fuego. Hay actividades que no son elegibles y deben desestimarse directamente. No hace falta ni evaluarlas porque se considera que directamente no son acordes con el cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Como incumplen este principio, no pueden ser financiables con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo cual resulta crítico asegurar que ninguna de las actuaciones ejecutadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye estas que tenemos aquí a continuación: refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón, proyectos que impliquen la extracción de petróleo, gas natural, combustibles fósiles. Sí que habréis visto en los periódicos que se estaba discutiendo un nuevo reglamento delegado sobre el gas y la energía nuclear, en el que la Comisión las considera tecnologías de transición. Bueno, esto no estaba disponible cuando se negoció el plan y en todo caso España, bueno, esto depende también de
de la correlación de fuerzas en el seno del Consejo, pero bueno, España las considera únicamente como tecnologías de transición, pero desde luego a desaparecer. Con fecha de caducidad. Bueno, las actividades del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que tengan emisiones que no sean significativamente inferiores a los parámetros de referencia. Bueno, sabemos que existen unos parámetros de referencia para las industrias más contaminantes, con mayor número de emisiones. Esos parámetros de referencia son, bueno, pues como el 10% de las que menos contaminan, ¿qué parámetros tienen? Y entonces solo se puede financiar industrias que entren dentro de estas actividades del régimen de comercio de derechos de emisión si están significativamente por debajo de esos parámetros de referencia, con lo cual solo las que fueran menos contaminantes. Y en todo caso hay que explicar por qué no está significativamente por debajo si se quisiera financiar alguna, pero en general no son financiables. De nuevo, vertederos de residuos, incineradoras, plantas de tratamiento mecánico biológico o actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños significativos al medio ambiente. En nuestro propio ministerio tuvimos una ardua negociación en el tema de los combustibles fósiles con los camiones y los aviones de extinción de incendios. Para que se hagan una idea, tuvimos que hacer una explicación de cómo en España, primero en un país muy montañoso, no había electrolineras, no había gasineras, bueno, en fin, unas explicaciones exhaustivas para que nos dejaran financiar los camiones de extinción de incendios, ¿no? No ha sido fácil, con lo cual si hay algo que pueda ser sospechoso de combustible fósil, de carbón, bueno, petróleo, simplemente mejor no financiarlo. Debería estar detallado, lo que se financia debería estar detallado claramente en las medidas del plan. Bueno, y aquí pues como decimos, las que no son elegibles en ningún caso, hay que rechazar la actividad, simplemente no es financiable con el plan de recuperación. Y luego hay actividades elegibles de forma justificada, en las que se puede demostrar que no van a causar daños significativos al medio ambiente. Y dentro de estas se podrían diferenciar en dos. Por una, las que tienen algún impacto medioambiental que tienen que restringirse a casos excepcionales, claramente justificados, bajo ciertos requisitos. Esas necesitan una evaluación completa durante la aprobación del plan. Y luego las actividades que se considera que no tienen impacto ambiental, cuya justificación pues entendemos a priori más sencilla, se puede hacer una evaluación simplificada, pues están sometidos a menos condiciones derivados de sus menores efectos ambientales. Aquí les indico las actividades, un ejemplo de actividades que tienen impacto ambiental, como digo, los medios aéreos para la extinción de incendios. Y para estos casos hay que justificar muy detalladamente que no se dispone de alternativas que tengan bajo impacto, o sea, no tenemos aviones que vuelen con electricidad, supone los mejores niveles de desempeño ambiental en el sector, conducen a un desempeño significativamente mejor que todo lo que existe, todo el resto que existe, que no vas a bloquear posibles soluciones futuras que fueran menos perjudiciales, o que no vas a obstaculizar alternativas de menor impacto. Así que, como digo, cada una de las medidas, reformas e inversiones del plan ha sido evaluado de manera exhaustiva. Bueno, ¿qué más tenemos en la guía? Pues tenemos un anexo con las etiquetas climáticas que estaban incluidas en un documento de trabajo de análisis de la evaluación del plan, que es un documento de 300 y pico páginas en un anexo, con lo cual, bueno, lo que hemos hecho ha sido facilitarle la vida a los funcionarios y funcionarias que vayan a trabajar en esto y poner esa misma tabla en nuestra guía, de manera que sea de fácil referencia para tenerlo a mano. Y en ese mismo anexo, pues la descripción de estas etiquetas. Esta descripción de etiquetas está en un anexo al reglamento del mecanismo, que tampoco hay que ir a buscar a 18 documentos, así que bueno, lo que hemos hecho ha sido extraer el listado completo de ese anexo con aquellas que nos aplican a nuestro plan de recuperación y las hemos puesto también en nuestra guía.
El siguiente anexo, un modelo de cuestionario de autoevaluación que se puede usar para evaluar la adecuación al principio de cualquier actuación. Tiene preguntas guiadas y sigue la guía técnica de la comisión de una manera más o menos sencilla. Pues eso es otro anexo de nuestra guía. También la podéis encontrar por separado en nuestra web para que cualquier administración la pueda descargar, la pueda autorrellenar. Es un formulario autorrellenable y cualquier ministerio que precise evaluar las actuaciones previstas. Es algo parecido a lo que se utilizó para evaluar todas las medidas del plan. Y el anexo 3 es una declaración responsable que tiene aportaciones de varios ministerios, industria, etcétera, entre varios, por si se quiere utilizar para que cumplimenten los beneficiarios de las inversiones, por ejemplo, si son pyme o no tienen la capacidad de cumplimentar el cuestionario de autoevaluación completo o el propio cuestionario de autoevaluación completo lo ha rellenado ya la unidad ejecutora, por ejemplo, para diseñar un contrato. Nosotros en nuestro ministerio tenemos unos pliegos tipo del plan de recuperación y todas las unidades, cuando van a plantear una licitación, rellenan este cuestionario de autoevaluación del anexo anterior para comprobar que realmente esa actuación y ese contrato cumple el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Bueno, pues esto es una declaración responsable, una manera sencilla de declarar que se cumple. Bueno, pues bien, hemos visto las obligaciones, hemos visto las herramientas que pone este ministerio a su disposición y ahora entramos en cómo plasmarlas en el caso concreto, ¿no? Por dónde empiezo, cómo desarrollo este instrumento y cómo hago el seguimiento también de esta ejecución. Bueno, pues una pequeña guía de por dónde empiezo y luego iremos uno por uno en cada uno de estos puntos. Bueno, imagínense que en su consejería o en su ayuntamiento llevan temas del plan de recuperación y entre otras cuestiones hay que cumplir el requisito crítico del cumplimiento, el cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Vale, pues ahí lo primero es identificar mi componente. Y dentro del componente, ¿a qué medida o submedida pertenece mi actuación? Esto puede venir dado por el acuerdo de conferencia sectorial, por ejemplo, en el que se hace la distribución territorial de los fondos desde el Ministerio X, pues ya se indica que el componente, la medida y submedida, pero puede ser que no esté detallado porque ha habido muchos instrumentos previos, se están ahora desarrollando y puede ser que no venga detallado. Hay que identificar claramente qué componente y qué medida corresponde a las actuaciones que yo estoy ejecutando. Dentro de las medidas, como digo, puede haber también submedidas, pues dentro de una determinada inversión puede haber determinadas cosas que se hacen de manera distinta e incluso alguna de ellas puede tener asignada alguna etiqueta climática, con lo cual hay que tener muy claro qué medida es la que corresponde a nuestra actuación. Bien, ya me sé el componente, ya sé qué medida y en su caso submedida. Pues tengo que determinar si esa medida o submedida tiene asignada una etiqueta de contribución a objetivos climáticos ambientales. Es decir, si es de ese 39% de fondos que tienen que dedicarse específicamente a la contribución climática, a la transición ecológica. Y hay que conocer muy bien qué etiqueta, o el tagging que llama la comisión, o el campo de intervención, que aquí esto en cada sitio se llama de una manera, pero bueno, en el mecanismo se llama campo de intervención, la comisión habla de ello como tagging o etiquetado. Entonces hay que conocer si esa inversión, esta medida, tiene alguna etiqueta asignada o no, porque hay que cumplir sus condiciones. Bueno, ¿qué más? Como digo, todas las medidas se evaluaron para ver el cumplimiento del principio de NSH y aproximadamente en unas 87 de las 110 medidas, es decir, prácticamente el 90% de las medidas, introdujeron condiciones específicas, requisitos de NSH específico para alguno de los 6 objetivos medioambientales que había que cumplir, ¿vale? Entonces, lo que hay que determinar es si esa medida en la que nuestras actuaciones se engloban tiene esos condicionantes específicos
tanto de DNSH como de etiquetado climático. ¿De acuerdo? Y esto veremos dónde se mira, en la decisión de ejecución, en el documento del componente, disposiciones operativas. Ahora voy a ir entrando uno por uno para que todos tengamos claro en qué documentación mirar, dónde y dónde vienen estos requisitos. Bien, y por último lo que hay que hacer es plasmar este respeto a esas condiciones, no solo las generales, sino las específicas en su caso que tenga nuestra medida, en nuestros instrumentos de ejecución. Pues bien, uno por uno. Identificar el componente. Esta es la web de Moncloa, donde incluyen el plan de recuperación. En ese apartado de políticas y componentes se pincha en ese enlace, salen los distintos componentes, uno por uno, dentro de las políticas palanca, se pincha en el componente que sea el vuestro y aparece un documento completo del componente. Y sale un documento con ese contenido que os pongo ahí a la derecha. Quiero que se fijen en los apartados 3, 6 y 8 de ese documento. El apartado 3 es el detalle sobre cada reforma e inversión. Aquí es donde explica dentro de ese componente qué se va a hacer dentro de cada una de esas inversiones. Y eso es lo que se ha negociado. O sea, si no está ahí explicado, habría que renegociarlo con la comisión, con lo cual mejor que todas las la estrategia balear, lo que sea, cumpla con esas medidas en el caso de que quiera ser financiado en el fondo de este marco de recuperación. Luego está el apartado 6, que es la contribución del componente de la transición ecológica. Esto es el etiquetado, ¿de acuerdo?, de esas inversiones y si hay algún condicionante que haya que cumplir. Y lo más importante, el apartado 8. El apartado 8 de este documento de componente tiene la evaluación de cada una de las medidas dentro de ese componente, la evaluación del cumplimiento del principio de DNSH. ¿De acuerdo? Bien, me voy al apartado 3 de este documento del componente que decimos. Bueno, ya sabéis todos, reforma es la R, o sea, C4, R1, como aparece en la presentación, es la primera reforma, la reforma número 1 del componente 4. Y la I es la inversión. En ese documento de componente aparece el detalle, qué actuaciones puedo hacer dentro de esa medida y si las hay, diferencia las posibles submedidas dentro de esa medida. Y quién es responsable último, en este caso nosotros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Bien, segundo paso, ya conozco mi componente, mi medida y mi submedida. Tengo que ver si esa medida o esa submedida tiene etiqueta climática. ¿Cómo lo hago? Me voy a la guía del Ministerio, de Miteco. Me voy al anexo 1, ¿vale? Y vemos ahí un ejemplo para saber si mi medida tiene etiqueta. En ese anexo está todo el listado de etiquetas que están en el plan de recuperación español. De manera que, por ejemplo, la inversión C3 y 1 es la mía. El plan para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el regadío. Bueno, pues voy a esa lista y veo que efectivamente que sí tiene etiqueta y la etiqueta o campo de intervención, según el reglamento, es la 040. Bueno, pues tengo que cumplir la etiqueta 040. Otro ejemplo, resulta que tu medida tiene submedidas y tiene varias submedidas descritas en el componente y es el componente 2, la inversión 5 y esta es la submedida A. C2 y 5A. Bueno, pues mira, también tiene etiqueta, tiene la etiqueta 026 bis. En este listado la regla de oro es, si mi medida no aparece en el listado, no tiene etiqueta, así de sencillo. De manera que si nuestra medida fuera, por ejemplo, la C2 y 6, la inversión 6 del componente 2, pues no aparece en esa lista, resultado, no tiene etiqueta. Así de fácil, no tiene etiqueta climática o ambiental. Bueno, recuerden que la etiqueta significa que esa medida tiene una especial contribución a los objetivos climáticos y ambientales. Y vemos con qué coeficiente. En ese listado vemos que, por ejemplo, la C3 y 1 tiene un coeficiente de contribución a objetivos climáticos de un 40%.
y de un 100% a los objetivos medioambientales. El plan de recuperación, recordemos que tenía casi un 40% de contribución. Eso se ha calculado con el primer coeficiente, con el coeficiente climático. Se ha multiplicado el importe de esa medida, los 563 millones que aparecen en esta página, por el 40%, y esa es la contribución que tiene esta medida a la transición ecológica dentro del plan de recuperación. Bien. Pues ya sé que mi etiqueta, veíamos, perdón, en la página anterior, que mi etiqueta es la 026. Dices, bueno, ¿pero eso qué significa? Bueno, pues en esta misma guía hemos anexado la descripción de ese campo de intervención. ¿Qué significa que mi medida tiene que cumplir con esta etiqueta? Pues de que tiene que ser renovación de eficiencia energética o medidas de eficiencia energética tendentes a bla, 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 bla. Esa descripción es lo que hay que cumplir para las inversiones dentro de esa medida. Así que bueno, lo hemos recopilado aquí para tenerlo todo a mano y que sea de fácil consulta. Así como la normativa del principio de NSH es muy extensa, la del etiquetado no, es simplemente un anexo al mecanismo de recuperación y resiliencia, con lo cual se reduce a unas etiquetas, unos pies de página y esa descripción. Con lo cual, bueno, tampoco tenemos mucho más detalle sobre esto. Bueno, ya tengo mi componente, tengo mi medida, sé si tiene etiqueta. Entonces ahora tengo que buscar si soy de los suertudos que tienen condiciones específicas de NSH dentro de esa medida, condiciones concretas a cumplir dentro de esa inversión. ¿Dónde veo esto? Esto me voy al documento del componente del que hablábamos antes y tengo que ir al apartado 8 de ese documento. Y ahí, para cada una de las medidas, por ejemplo, la medida C4 y 2, la inversión 2 del componente 4, que es construcción de infraestructuras de gestión de biodiversidad y centros de rescate, pues veremos una evaluación del principio de NSH y las condiciones que hay que cumplir. Todo esto que está aquí. Para el caso de nuevas construcciones se cumplirá con los objetivos de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, no sé qué. Se reducirá el consumo energético en un 10%. Se reducirá el impacto térmico, bla, bla, bla. Estas son las condiciones específicas de NSH que hay que cumplir. Si no se cumple esto, no va a haber desembolso por los hitos y objetivos. Lo que digo, un 80% de las inversiones del plan tienen este tipo de condicionantes, con lo cual hay que ser muy conscientes desde los ayuntamientos, consejerías, de qué condiciones son las que va a haber que cumplir, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde aparecen más condicionantes de NSH? Bueno, pues no contentos con que el análisis del plan se había hecho medida a medida con su cumplimiento del principio de NSH, en la propia decisión de ejecución del Consejo, que es donde aparecen, como dije al principio, los hitos y objetivos, el calendario, la parte blanca, que es que se describe en esa inversión, este documento de la decisión de ejecución del Consejo es mucho más breve que el plan en sí, pero para ciertas inversiones de esas 80 y pico medidas que tienen condiciones específicas en el plan, unas 29 tienen además condicionantes específicos de NSH en la propia decisión de ejecución. ¿De acuerdo? Unas 29, o sea, esas pues las que le parecían más abiertas a la comisión, pues algo quizá más dudosas o de I+D, pues hay ciertas condiciones que no solo están presentes en el plan, sino que hay condiciones añadidas en la decisión de ejecución del Consejo. ¿Y dónde? Ahí les pongo el enlace a esa decisión de ejecución del Consejo y para su medida concreta, que ya la tienen identificada, van a ese texto y ven, por ejemplo, en nuestro caso que decíamos de los medios aéreos, aviones o helicópteros, pues solo se prestará apoyo a las mejores tecnologías disponibles con el mejor impacto ambiental, bla, bla, bla. O sea, no podemos hacer cualquier cosa, solo la mejor tecnología disponible. ¿Quién lo decide? Pues esto es harina a otro costal, pero solo se prestaría apoyo a las mejores tecnologías disponibles. Esta es la parte blanca que se llama de la decisión de ejecución del Consejo. Quizá lo oigan esta terminología. Bien, y luego tenemos la parte verde, que es la parte en la que ya aparecen los hitos y objetivos para una determinada medida. Por ejemplo, ahí la medida C4 y 1, tenemos un hito que es la adjudicación de los contratos para las aeronaves de extinción de incendios y vemos en la descripción del hito y objetivo
que la inversión garantizará el cumplimiento de la guía técnica de la Comisión sobre el principio, modernizando únicamente las aeronaves existentes, sin incrementar su vida útil o su capacidad. No puedes comprar nuevas aeronaves, solo puedes mejorar las existentes, pero sin incrementar su vida útil, lo cual también, bueno, pues es, como digo, parte de los condicionantes que hay que cumplir para estas aeronaves. Así que en el ACEIRE, en la decisión de ejecución del Consejo, o bien en la parte blanca, o bien en los hitos y objetivos, puede haber condiciones específicas de NSH y hay que ser muy conscientes de ellas. Vale, hay también condiciones de etiquetado. O sea, en este sentido, tanto el DNSH como el etiquetado van a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy bien atada esta justificación porque sabemos que lo que aparezca en la decisión de ejecución del Consejo, la Comisión lo va a mirar con lupa. Va a mirar en detalle que se están cumpliendo todas estas cosas a las cuales nos hemos comprometido. Bueno, pues como vemos también en este hito hay una petición de reducción media del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Esa es una condición de etiquetado a cumplir por la medida. Y luego está el último documento en discordia, que son las disposiciones operativas, lo que llamamos el OA. El OA incluye para todos los hitos y objetivos que aparecen en la decisión de ejecución del Consejo algunos mecanismos de verificación que la Comisión va a comprobar que se están cumpliendo a la hora de solicitar el desembolso. Pues ahí vemos la medida, vemos el nombre de la medida, para cuándo tiene que estar disponible, qué ministerio es responsable de ello y qué mecanismo de verificación se va a hacer. Pues, por ejemplo, para los barcos, el extracto de los documentos oficiales que contienen los criterios de selección que aseguren que se cumple el principio de NSH. Luego, en estos documentos en los que se elija a estos barcos o esa licitación, tiene que aparecer claramente definido esto. Estos mecanismos de verificación hay que tenerlos presentes e incluir en nuestros instrumentos jurídicos cualquier mecanismo que permita verificar que apliquen específicamente a los riesgos concretos de estas inversiones. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bien, pues recapitulamos. Identifico la componente, la medida y la submedida dentro del plan de recuperación en ese enlace. Veo si tiene asignada mi inversión o mi reforma, la mayoría son inversiones, creo que solo hay una reforma que tiene etiquetado. Determino si tiene un etiquetado verde. ¿Y qué etiqueta es? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Determino si tengo condiciones específicas del principio de NSH o de etiquetado climático, más allá de que todos tienen que cumplir, el cumplimiento general debe tenerlo todas las inversiones. Bueno, pues veo si tengo requisitos específicos que tengo que cumplir, que si las obras el 70%, que si los equipos IT deben cumplir no sé qué cosa de reciclabilidad o lo que sea, el requisito concreto que se haya expresado ahí. ¿Dónde lo miro? Bien en el documento del componente en los apartados 3 y 8 o el etiquetado en los apartados 3 y 6 o bien en el anexo a la decisión de ejecución del Consejo y en las disposiciones operativas. Todos estos documentos me los tengo que manejar y conocer qué es lo que está escrito ahí. Y por último, hay que plasmar este respeto al principio de no causar daño significativo al medio ambiente y al etiquetado con sus condiciones concretas en el diseño del instrumento de ejecución de la medida. Bueno, pues ya conozco todas las condiciones, ya conozco si tengo etiquetado, ya conozco si tengo condiciones específicas y cuáles son, mejores o peores, más fáciles o más difíciles, pero ahora ¿qué hago? Bueno, pues esto está incluido también en el apartado 4 de nuestra guía, pero bueno, básicamente hay que respetar el DNSH en todas las reformas y en todas las inversiones, tanto normativas, subvenciones, contratación pública, convenios, todos los instrumentos tienen que mencionar el cumplimiento general del principio de NSH. Y de nuevo, la Comisión nos ha trasladado repetidas veces que aseguremos el cumplimiento en el propio diseño del instrumento. O sea, prefieren que esto se diseñe, en el propio diseño del instrumento ya se incluya, ¿vale? El DNSH como un criterio de elegibilidad. O sea, no se puede elegir nada
ni seleccionar ningún proyecto que no cumpla este principio. Vale, si hay dudas, autoevaluación, y que esté descrito en la medida y que esa actuación sea una de las posibles que están descritas en esa inversión que ya se ha evaluado, ¿de acuerdo? Entonces, es recomendable que en diferentes actos y fases del procedimiento administrativo, pues en la selección, en la evaluación, en la justificación de las actividades financiadas, con cargo a este plan de recuperación, transformación y resiliencia, se tenga en cuenta tanto el principio como el etiquetado. Vale, ¿qué tipo de cláusulas incluir? Pues una, clausulado general, eso básico, el respeto al cumplimiento del principio, en quién recae y qué pasa si no se cumple, que básicamente es reintegro o penalización, ¿no? En caso de que fuera contrato con unas medidas de correctivas, etc. Entonces, para las inversiones, por ejemplo, en unas subvenciones, pues que sea criterio de selección. O sea, que en la memoria de solicitud se vea que ese proyecto está cumpliendo el principio. No se puede financiar nada que no cumpla este principio. En el caso de las inversiones, pues de nuevo, o bien reintegro, introducir cláusulas de reintegro por incumplimiento, aparte de las cláusulas, por ejemplo, de reintegro que puede tener la ley de subvenciones, pues el incumplimiento el reintegro por incumplimiento del principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Y en caso de que nuestra inversión tuviera clausulado específico de NSH concreto, clausulado de etiquetado climático, pues hay que meterlo como obligaciones de los beneficiarios, de las entidades ejecutoras, de las administraciones a las que se transfieren los fondos, etc. Son obligaciones de los beneficiarios, contratistas, subcontratistas, todos tienen, no hay un solo euro del plan de recuperación que pueda no cumplir este principio. Y cuando hay condiciones, como decía, cuando hay condiciones específicas, hay que introducirlas como requisitos técnicos de esos proyectos, o bien en el pliego de prescripciones técnicas, vienen los requisitos técnicos para la elegibilidad de las actuaciones en una subvención. Y no nos olvidemos, hay que controlar que efectivamente aquello se ejecuta. O sea, si tú tienes como requisito que el 70% de aquella obra tiene que reutilizar esos residuos, pues hay que tener un mecanismo de control y un mecanismo de seguimiento. En todas las reuniones con la Comisión Europea, y tenemos múltiples reuniones para múltiples componentes, es una pregunta recurrente: ¿cómo se controla, cómo se sigue, cómo se verifica que esta inversión se ajusta a las condiciones previstas de la evaluación de NSH? Bien, por ejemplo, como les indicaba en nuestros pliegos, nosotros dentro de la parte de la documentación de un expediente de licitación siempre incluimos una autoevaluación del cumplimiento del principio. 10 minutos, bien. Bueno, ¿en qué fases? Pues bueno, a ver, la graduación de los documentos a exigir también depende, pues, del tipo de proyecto, del tipo de beneficiarios. No es lo mismo beneficiarios a los que se les da una pequeña ayuda para cambiar las ventanas que una gran obra de infraestructura. O sea, todo esto, pues, es, digamos, a criterio del órgano gestor y de las propias entidades ejecutoras, pero bueno, siempre tiene que ser un requisito de las solicitudes, el cumplimiento del DNSH. En la evaluación, a veces hay listados, incluso en la decisión de ejecución del Consejo, se incluye ese listado de exclusión, es decir, actividades que no se pueden financiar dentro de esa inversión, porque si no, no cumplirían el principio de DNSH, pues los sospechosos habituales, los combustibles fósiles, el régimen de comercio de derechos de emisión, etcétera. ¿De acuerdo? Eso forma parte de los requisitos de admisión, digamos, de la solicitud. No se puede admitir nada que no cumpla este principio. En las modificaciones, si se hace una modificación de un proyecto de subvención, esa modificación no puede incumplir el DNSH, porque entonces no sería financiable, con lo cual en las cláusulas de modificaciones debe cumplirse en la modificación de cualquier proyecto, en la nueva evaluación, el cumplimiento del principio.
Bien, verificación y control, pues aquí está el kit de la cuestión y en lo que estamos empezando a trabajar ahora, no solo nosotros, todos los ministerios se pusieron, determinados negociadores ministeriales, digamos, pusieron ciertos requisitos y ahora lo que hay que hacer es cumplirlos. Y entonces, bueno, pues ahí está cómo se verifica que aquello, pues que cumple la directiva de tal, que el 70%, que si el equipamiento IT le pasa esto o lo otro, con lo cual esto es el momento en el que estamos trabajando. Bueno, vamos a hacer una nueva versión de la guía en la que hemos visto que a lo largo del plan hay algunos requisitos, no muchos, pero hay algunos requisitos que se repiten, digamos, son los más habituales. Hay algunos, pues unos pocos que se cuentan con los dedos de la mano, que se repiten más o menos a lo largo de las componentes, pues lo de los equipos de tecnologías de la información, lo de las obras, etcétera. Y para eso vamos a intentar hacer, bueno, pues algún mecanismo que sea sencillo de verificar por parte de las administraciones y, bueno, cualquier idea en ese sentido que nos pueda apoyar, pues estamos encantados de escuchar y de aprender, que seguro habéis tenido experiencias en este sentido. Bueno, simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, mecanismos de verificación del principio para la adquisición de equipos y equipamientos tecnológicos. Pues ahí vemos. El requisito es, se seleccionarán los mejores disponibles por la tecnología existente en cuanto al consumo de energía. Cumplirán con los requisitos de la directiva tal y cual para servidores. No contendrán las sustancias restringidas del anexo 2 de la directiva tal. Bueno, pues todo esto ahora hay que comprobarlo para ver si ese equipo que se va a utilizar en ese proyecto pues cumple todo esto. Y entonces, bueno, pues ahí estamos elaborando estos mecanismos de algunas sugerencias, ¿no? de acreditación para verificar el cumplimiento de estas condiciones en la ejecución de los proyectos. Más ejemplos, lo que comentaba de las obras de construcción o rehabilitación. Este es un condicionante que aparece numerosas veces en cuanto hay obras de construcción o rehabilitación en viviendas, en infraestructuras. Bueno, pues se puede acreditar con certificados del gestor de residuos, la compra de áridos procedentes de residuos, etcétera. Pero siempre va a haber que tener esa documentación justificando que realmente aquella obra ha cumplido lo que decimos que en el plan y en la decisión de ejecución del Consejo que cumple. Bien, otro más. En las obras de rehabilitación de viviendas suelen decir que hay que rehabilitar y retirar sustancias peligrosas como el amianto. Bueno, pues hay un documento de identificación de los residuos, de traslados de los residuos de amianto que puede servir para cumplir este requisito y comprobar que se cumple. Más, pues si hay actuaciones que afecten al medio, por ejemplo, obras en un espacio natural protegido, bueno, pues se deben solicitar todos los permisos, todas las autorizaciones preceptivas, según las leyes de biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí otro ejemplo de mecanismos de verificación. Para instalaciones de biomasa, para combustibles, a falta de la aprobación, yo creo, del Real Decreto de Garantías de Origen, pero bueno, ver cómo justificar que realmente aquello se está cumpliendo. Para energías renovables, aparatos de calefacción local, calderas, en fin, hay algunos que son repetidos porque se están haciendo pues, muchas rehabilitaciones energéticas de edificios, en los componentes, también, bueno, pues Ministerio de Cultura, Ministerio, en fin, Interior, Defensa, todas las rehabilitaciones de edificios públicos, incluso de ayudas a rehabilitación de viviendas, bueno, pues tienen pueden tener este tipo de condicionantes que, repito, hay que ir a buscarlos en el documento del componente y en la decisión de ejecución del Consejo. Bien, más temas. Bueno, hay también muchos temas de compra de vehículo. En esto también recibimos muchas consultas y lo que la Comisión ha expresado es que son financiables únicamente híbridos o híbridos enchufables. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ni siquiera un híbrido a secas, no. El híbrido tiene que ser enchufable para que sea financiable. Bueno, y luego en edificación, pues una manera sencilla de ver si ha habido una reducción de energía primaria es
coger el certificado energético de ese edificio de forma previa y de forma posterior. Y entonces ahí se ve qué reducción energética de consumo de energía ha habido. Y hasta aquí mi presentación. Creo que ahora tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad es que ha sido una exposición clarísima y que creo que los gestores van a agradecer la claridad y la precisión. Sí, efectivamente, abrimos ahora un espacio para que los participantes en esta sesión puedan plantear sus dudas. Os pido por favor que lo hagáis en el apartado de preguntas y respuestas a poder ser. Y de hecho veo que ya hemos recibido varias. Una primera cuestión que se nos plantea. En el caso de una entidad local beneficiaria de una ayuda convocada por la propia comunidad autónoma, que lleva financiación derivada del plan, nos solicita, es una pregunta casi más genérica, ¿quién será el encargado de establecer los métodos de verificación del principio de NSH? ¿Cómo se justificará el cumplimiento del NSH? ¿Habrá que hacerlo a través de los cuestionarios de evaluación de la guía o a través del anexo 3 de la orden? ¿Cómo se documentará este cumplimiento en el expediente del instrumento jurídico? Bien, una entidad local puede actuar, entiendo, como beneficiaria de una ayuda o puede actuar también como entidad ejecutora, pero eso depende, ¿no? Si fuera beneficiaria de una ayuda, por ejemplo, de la comunidad autónoma, pues en ese instrumento jurídico de transferencia de los fondos es donde se indicaría qué mecanismos hay que hacer para verificar aquello. Entonces recaería, digamos, en la entidad ejecutora de esa subvención, por ejemplo. En el caso de ser beneficiario, pues habrá que cumplir lo que diga la convocatoria de ayudas. Hay veces, de todas maneras, que como sabemos en las convocatorias de subvenciones se deja un poco abierto, bueno, se emitirán instrucciones de justificación, etcétera. Entonces, bueno, en todo caso habrá que atender a los detalles que indique el instrumento jurídico. Perfecto. No sé, perdón, ¿cuál era la siguiente pregunta? La siguiente ya es de, bueno, nos comentaba también en esta anterior cómo dejar constancia del cumplimiento de los requerimientos del NSH dentro del propio expediente, si con, por ejemplo, utilizando el modelo de autoevaluación que tenéis en la guía o, bueno, se hacía una referencia también a los anexos que incluyen las órdenes ministeriales. Se supone que las órdenes ministeriales son obligatorias. Nuestro cuestionario no es obligatorio, es una ayuda para el que lo quiera utilizar, está revisado por la Comisión Europea y sigue la guía técnica de la Comisión. Y como digo, en nuestros pliegos, por ejemplo, nosotros unimos esta autoevaluación al propio expediente de contratación. Nos parece más seguro que como órganos gestores seamos nosotros los que hagamos la autoevaluación para anexar ese expediente más que lo haga un beneficiario, pero bueno, depende también. Si hay que pedirle al contratista, de hecho, también le pedimos que se autoevalúe respecto a las ofertas que presenta para la ejecución de los fondos del plan. Sí, de hecho aquí en la Comunidad Autónoma de Baleares se aprobó un modelo de pliegos de contratación adaptados a la ejecución del MRR y ya contempla el principio del SH como principio transversal de la ejecución de las licitaciones públicas. Encontramos otra cuestión referida a un tema que tú comentabas, que es cuando nos comentaban, por ejemplo, en un componente concreto, el 23, la inversión 1, que es el empleo joven, nos comenta que en su instrumento de transferencia o de ejecución se indica que el componente tiene un impacto nulo o insignificante sobre el objetivo medioambiental. ¿Es entonces necesario hacer una autoevaluación igualmente o no sería necesario?
Depende de lo que ponga el instrumento en sí. Si atendemos a lo que indica el documento del componente, pues efectivamente puede ser que no tenga un impacto. Ahora bien, si en la orden de la convocatoria de subvenciones se ha indicado que hay que hacer una autoevaluación, pues habrá que hacer la autoevaluación. Es un caso que nos hemos encontrado ya, ¿no? Que quizá por miedo o por no conocer bien el cumplimiento del principio, pues se ha pedido cosas que quizá pues, puedan ser un poco excesivas, pero si aparece en la convocatoria, pues hay que rellenar la autoevaluación, aunque en principio, bueno, pues pudiera bastar con una declaración responsable o algo similar. Entiendo que la interpretación sería la misma si en vez de encontrarnos ante una convocatoria de subvenciones fuese, por ejemplo, el acuerdo de la conferencia sectorial X, la que sea, la que establece un requisito quizás más exigente del que se podría derivar del análisis que tú nos has comentado, ¿no? Eso es. Muy bien. Otro caso concreto que nos plantean, si en una actuación, en un proyecto concreto, aparece recogida esta actuación en el FIT y en los SOA y tiene etiqueta, pero no se menciona ningún condicionante del SH, ¿significa que no es necesario hacer nada en relación con este principio? Bueno, siempre, a pesar de que no tenga condicionantes específicos de NSH, hay que incluir una mención específica al cumplimiento de ese principio para la selección de beneficiarios, para todo, aunque sea firmando una declaración responsable o de otra manera, otro mecanismo que consideren adecuado dentro del órgano gestor. Pero sí, siempre hay que hacer mención. En cuanto a justificar, bueno, pues si ya se da de por sí que se ha evaluado y que lo cumplen, pues no hay que justificar nada concreto respecto a ningún condicionante específico, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, de acuerdo. Van llegando más preguntas. Por ejemplo, aquí encontramos una que bueno, se puede dar casi por contestada porque nos plantea nuevamente el instrumento jurídico por el que se concede la subvención no especifica ningún tipo de método ni de verificación ni de control de este principio. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo documentamos? Malamente, hay que documentarlo. Igual es de esos casos que han quedado abiertos a ver cómo lo verificamos, pero sí, hay que estar muy atento a qué condicionantes hay y hacer un mecanismo que verifique esto. En reuniones con la comisión, por ejemplo, nos indican si hay proyectos de poca cuantía que se dan a PYME y has pedido para la aprobación del proyecto has pedido una declaración responsable de cumplimiento del principio. La pregunta de la comisión siempre en este caso es ¿y cómo verificas que efectivamente esas declaraciones responsables son válidas y que ese proyecto realmente no cumple? ¿Estás haciendo un muestreo, por ejemplo, en las evaluaciones para ver un muestreo significativo de estas PYME beneficiarias para ver que realmente se está cumpliendo el principio? Y si luego resulta que a esa PYME te firma la declaración responsable y se compra un tractor de combustible fósil, pues eso nos está ya preguntando la comisión cómo se justificaría. Sí. Nos ha llegado otra pregunta relacionada con los ejemplos que ponías tú precisamente en la presentación en relación con los vehículos que comentabas tú, híbridos, enchufables, etcétera. No sé muy bien desde qué administración se plantea. Sí que os pido a algunos de los que realizáis preguntas si os podéis identificar, nos es más fácil encuadrar un poco la cuestión, como mínimo la administración desde la que nos estáis preguntando. En este caso nos dicen, en relación a los vehículos, ¿no serían subvencionables los alimentados con biogás? Hemos sacado una subvención de componente 12, inversión 3 y solicitamos en esta convocatoria, entiendo, a los solicitantes que presenten el cuestionario de NSH de la orden ministerial. Etiqueta 42, déjame ver que la mire. Bueno, es que esta etiqueta no es para vehículos, pero bueno, la pregunta sigue siendo pertinente. Vamos a ver, primero hay que ir muy bien a la descripción de la inversión. En la descripción de la inversión hay algo
mínimamente relativo a vehículos, porque si no, no se ha evaluado. Y si no, la comisión no es consciente de que ahí va a haber vehículos, porque si no hubiera puesto quizá un condicionante al respecto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para ver si realmente se puede o no. Luego ya, en caso de que la inversión lo contemple, que sí, que se pueden comprar vehículos o tal, pues entonces hay que entrar en el tema de qué tipo de vehículos se pueden comprar. Ha habido negociaciones extensísimas con la comisión. Recuerdo una del Ministerio de Transportes, de tema de transportistas, ¿no? ¿Qué tipo de vehículos se pueden? Hay algunos que realmente es que no existen en eléctrico. Malamente, o sea, el tema de los biocombustibles estaría, pero habría que justificar muy claramente que el origen es biogás. Y esto se haría con el Real Decreto de Garantías de Origen, que tampoco está todavía traspuesta a la directiva. O sea que mucho cuidado con subvencionar cosas que no están descritas en la inversión, porque es que hay que negociarlas con la comisión. En caso de que se quiera meter algo nuevo o vayan a entrar, habría que ver qué requisitos se van a pedir. Y en todo caso, lo que digo, eléctricos o híbridos enchufables, biogás siempre que pueda justificar que ese camión o este coche va a usar siempre biogás, porque tampoco estás 100% seguro de que lo vaya a utilizar. Así que bueno, con precaución. Bueno, es un poco va en la línea del consejo que intentamos dar también desde la Oficina de Inversiones Estratégicas, que es siempre acudir al instrumento por el cual se nos han asignado esos fondos, sea un Real Decreto o un acuerdo de conferencia sectorial, ir al origen para tener muy claro bueno, los condicionantes que se han incluido, además de todos aquellos que están incluidos en la normativa aplicable, ¿no? Que es un poco en la línea. Sí, pero ¿y si hay algo que no está incluido? Yo casi me iría a los documentos originales. Sí, por eso finalmente siempre hay que acudir. Sí que es cierto que siempre hay que acudir a los originales, bueno, a los CIT, a los SOA, que son al final documentos complejos que al menos con vuestra guía sí que conseguimos llegar antes, ¿no? a esa misma información. Bueno, antes y mejor, en realidad. Nos han entrado también diversas cuestiones muy específicas relacionadas con el modelo rellenable que establece las guías de autoevaluación. Yo creo que estas cuestiones tan específicas de cómo rellenar la guía, qué opciones se ofrecen en cada apartado, serían quizás mejor utilizar el correo electrónico que tenéis para realizar consultas, ¿te parece? Lo digo porque son cuestiones muy concretas de seleccionar determinadas respuestas. Como queráis, tengo... Sí, bueno, pues mira, nos ha entrado una que nos comenta, el modelo rellenable de la web es diferente que en la guía. En la sección 2 especifica que selecciones únicamente una de las opciones de respuesta y en la guía no lo indica así, entendemos que se rellena un recuadro. Y por otra parte, también nos comenta que algunos objetivos medioambientales del componente que les corresponde no proceden por el reglamento delegado. Entonces entienden que solo se rellena el último recuadro de cada objetivo medioambiental. Bueno, vamos con la primera. El modelo rellenable de la web efectivamente es diferente que la guía. La guía ya estaba editada y vimos en la práctica, en nuestras propias unidades, que efectivamente en esa sección 2 a veces había confusión y se rellenaba más de una opción de respuesta, pero realmente no es así. Para cada uno de los objetivos es o bien causa un perjuicio nulo, o bien contribuye sustancialmente, o bien contribuye al 100% o ninguna de las anteriores, con lo cual es únicamente una de las posibles opciones la que hay que rellenar para cada uno de los objetivos medioambientales. Y la segunda, disculpa, que era sobre el reglamento delegado. Sí, comentaba, no sé si la misma persona que nos ha hecho la cuestión igual nos lo puede aclarar un poco más. Comenta literalmente, hay algunos objetivos medioambientales de nuestro componente que indican que no procede por el reglamento delegado. Entendemos que solo se rellena el último recuadro de cada objetivo medioambiental. Que no procede, no sé muy bien a qué se refiere que no procede. Pero en todo caso, la opción ninguna de las anteriores, que es el último recuadro de cada objetivo medioambiental, es aquel en el que hay que explicar algo. O sea, no contribuye sustancialmente, no contribuye al 100% y
y no causa un perjuicio nulo o insignificante sobre el objetivo que sea, con lo cual, pues no sé a qué se refiere que no procede por el reglamento delegado, pero en todo caso, si tiene alguna justificación que dar, es dentro de este recuadro. Perfecto. Bueno, creo que estamos llegando ya al final de las cuestiones. Nos ha entrado una última, no sé cómo vamos de ahora. Bien, bueno, sí, se podemos seguir resolviendo. De nuevo, en el caso de una entidad local beneficiaria de una subvención, el anexo relativo a la autoevaluación, ¿lo ha debido de hacer el órgano que ha convocado dicha subvención? Depende del instrumento jurídico que crea los beneficiarios. Vamos, depende de cada órgano gestor. Un órgano gestor puede decidir contratar a evaluadores y que le evalúen, que le hagan una evaluación basado en las ofertas de los participantes, o puede decidir que la autoevaluación la haga el futuro beneficiario o, digamos, el solicitante, o la autoevaluación se puede hacer desde la unidad gestora para el caso de una licitación. Es que, claro, habría que ver qué caso... Depende, es que esto es a decisión y al arbitrio del órgano gestor de esa subvención. Sí. Muy bien, pues si no nos entra ninguna otra cuestión de último minuto, creo que podemos dar ya por cerrado. Sí, estaba comprobando, sí, podemos dar por cerrado este espacio para plantear preguntas. Ha surgido en el chat de los participantes una cuestión relativa a si podrán consultar el material y el vídeo. Obviamente estas sesiones son grabadas, las tendrán disponibles en abierto tanto en la web de la Oficina de Inversiones Estratégicas como la de la Escuela Balear de Administración Pública. Y igualmente que todas las anteriores sesiones que hemos realizado en el marco de este ciclo que hoy cerramos en su versión en línea, porque el próximo 16 de mayo celebramos una jornada presencial en Palma sobre experiencias de gestión en fondos derivados del Plan de Recuperación para Europa. Es decir, nuestra idea era contar con representación de todos los niveles administrativos, desde el Estado, las comunidades autónomas, a consejos insulares y entidades locales. Y bueno, justo hoy hemos tenido la confirmación ya de todos los ponentes, con lo cual confiamos en mañana poder ya abrir el plazo de inscripciones de esta sesión, que os digo en principio será presencial, pero se podrá también seguir a distancia para todas las Islas Baleares. Creemos que este ciclo ha conseguido dar muchas respuestas que se planteaban los gestores. También sabemos que ha sido un primer ciclo, que esto no se acaba aquí. Me ha alegrado escuchar, Lucía, que comentabas que por primera vez dabais esta formación a una comunidad autónoma. Para nosotros era muy importante poder contar con vosotros, es decir, con una voz autorizada, ¿no? y que nos habéis ofrecido esta guía tan útil, con lo cual te agradecemos muchísimo tu participación, vuestra disponibilidad y bueno, emplazo a todos los participantes a participar en esta jornada del 16 de mayo y a los siguientes ciclos formativos que seguiremos organizando y agradecer a todo el mundo el esfuerzo realizado en estas sesiones, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía. Quedamos Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.